Buenas tardes, alumnos. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del tema ecuaciones de segundo grado. Esto lo vamos a titular tercera parte, que tiene que ver con los procesos de desarrollo para encontrar la solución de una ecuación de segundo grado. Como habíamos visto en los dos videos anteriores, habíamos dicho que una ecuación cuadrática era una expresión como la que se encuentra acá, donde existe un término cuadrático, a por x al cuadrado, un término lineal, el término independiente igual a 0. ¿Sí? Siempre nosotros debemos tener presente que para aplicar cualquiera de los métodos para resolver una ecuación de segundo grado, previo a la resolución en sí, debemos siempre tener el segundo miembro igualado a 0. De esa forma, recién vamos a aplicar el método que corresponda según el tipo de ecuación de que se trate. En este tercer caso que le tipificamos, ¿no? Le llamamos como tercer caso, nosotros hemos visto que en el caso 1 habíamos visto cómo resolver una ecuación de segundo grado cuando b era igual a 0. En el segundo video se vio cómo resolver una ecuación de segundo grado donde c es igual a 0. Y en este caso vamos a ver cómo resolver una ecuación de segundo grado que ya no es b y c no son 0, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando de una ecuación cuadrática completa, porque va a existir el término cuadrático, va a existir el término lineal y va a existir el término independiente. Bien. La resolución de una ecuación de este tipo, para poder avanzar en su desarrollo, debemos aplicar una fórmula, que es la que está acá en recuadro, que fue, digamos, que no va a ser tela para que nosotros hagamos un análisis de dónde sale esa expresión, sino que simplemente vamos a tener que aprender cómo aplicarla para encontrar la solución de una ecuación de segundo grado. Esta es una fórmula en donde, si ustedes la miran, pareciera que es muy complicada, pero luego del uso de algunos ejemplos vamos a ver que es muy sencilla de cómo se debe instrumentar. Ustedes vean acá la expresión, dice menos b más menos. Este más menos no significa que nosotros vamos a obtener al final del desarrollo dos soluciones, ¿sí? Una en donde este valor sea sumatoria y otra en donde sea resta. Bien, nosotros habíamos visto en las ecuaciones o en los casos anteriores que nos aparecían dos x, un x1 que lo llamábamos que era la solución una de las soluciones de la ecuación, y un x2 que sería la segunda solución de esa ecuación. Bien, dentro del paréntesis, ¿sí? Dentro de la raíz cuadrada tenemos b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto línea de fracción 2 por a. Entonces, si uno observa esta expresión que tenemos acá en el recuadro, ¿sí? Y observando la ecuación de segundo grado, que es la que yo debo resolver, si yo conozco cuánto vale el a, cuánto vale el b y cuánto vale el c, aplicando esta fórmula puedo encontrar el valor de la solución o de la raíz de esa ecuación. ¿Estamos? Bien, vamos a ir un poco a un ejemplo para que podamos ver cómo se aplica esa fórmula en el desarrollo de una ecuación de segundo grado completa. Vamos a considerar el siguiente ejemplo: 3x al cuadrado más 2x menos 5 igual a 0. ¿Sí? Ustedes siempre deben tener presente que acá tiene que haber un igual a 0 antes de poder aplicar cualquier procedimiento. Bien. Según lo que vimos entonces anteriormente, cuando yo tengo una ecuación de segundo grado, ¿sí? Esta es la fórmula que debo aplicar. Bien. Entonces, para poder aplicarla a la fórmula, yo debo, en principio, saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, para poder aplicarla y encontrar la solución. Debemos tener presente siempre que el A, ¿sí?, es el valor numérico que acompaña al término cuadrático. El término cuadrático en este caso
es este que está acá, por lo tanto A vale 3. B es el valor numérico que acompaña a X, que en este caso sería 2. Por último, C es el valor o el valor numérico en donde no tiene la variable X, que en este caso vale menos 5. Fíjense en ustedes que hemos tomado el valor menos 5 para considerarlo. O sea, se considera tanto el valor numérico como su respectivo signo. Bien. Sabiendo entonces cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula esta que está acá para el ejemplo en curso. Entonces vamos a decir que X es igual a menos B. ¿Cuánto vale B en este caso? 2. Tenemos menos 2. Más menos raíz cuadrada. La fórmula dice B cuadrado, o sea 2 al cuadrado. ¿Sí? Menos dice la fórmula 4 por A. A vale 3. Por C. Voy a observar C vale menos 5. Y acá, como tengo una operación de producto y existe un valor numérico que es negativo, debo colocar necesariamente el signo menos. Todo esto línea de fracción dividido en 2 por A, o sea 2 por 3. Si hacemos simplemente desarrollo de álgebra, nos va a quedar menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. Y acá tenemos 4 por 3 y por 5 me da 60. Bien, ahora veamos por otro lado el signo. Menos por más y por menos me va a dar más. O sea, me va a quedar 4 más 60. Dividido en 2 por 3 que me da 6. Bien, si continuamos un poco más hacia abajo, vamos a estar en la siguiente situación. Me va a quedar que el X va a ser igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 64 dividido en 6. Y acá vamos a separarla en dos soluciones o dos caminos, que es la solución X1 y una solución X2. En un caso va a ser cuando acá considere el signo positivo, o sea, la raíz cuadrada de 64 me va a dar 8, que va a ser sumando, y en este caso va a ser cuando considere el signo negativo, por lo tanto menos 8. Entonces me va a quedar, en el caso de arriba, me va a quedar menos 2 más 8 sobre 6, me va a quedar 6, línea de fracción 6, que su resultado es 1. Por lo tanto, la primera solución de esta ecuación me da el valor numérico 1. En el otro caso no va a quedar menos 2, menos 8, menos 10. Línea de fracción 6, esto lo podemos simplificar y me queda menos 5 tercios. Bien, entonces, el tercer caso, como lo vemos en este ejemplo, lo único que tenemos siempre que tener presente es saber cuál es el valor correcto de A, cuál es el valor correcto de B, cuál es el valor correcto de C y aplicar la fórmula que tenemos acá, que es la fórmula de Bhaskara. Bhaskara fue un matemático indio que nació aproximadamente en el año 1100. O sea que este es un método de resolución de muchísimos años, donde se lo viene aplicando para resolver ecuaciones de este tipo. Bien. Vamos a pasar ahora a un segundo ejemplo que nos va a permitir aclarar sobre todo acá el tema de los coeficientes. Tenemos la siguiente expresión matemática: x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Bien. Entonces, como dijimos, primero debo saber cuánto valen los coeficientes A, B y C para el ejemplo que yo tengo para recién aplicar la fórmula. ¿Sí? El A, en este caso, el valor numérico que acompaña el término cuadrático, si bien es cierto acá uno no lo ve, pero existe un 1, por eso A vale 1. El B tampoco uno lo ve, pero entonces acá existe un 1, sería menos 1. Y por último el C sería menos 6. Bien. Bueno, entonces definido A, definido B y definido C, voy a aplicar la fórmula de Bhaskara, que no la escribí nuevamente, pero que lo vamos a reproducir en voz alta para que ustedes lo puedan seguir. Decía que X es igual a menos B, por eso coloco este signo negativo, ¿sí?
¿sí? Y voy a ver cuánto vale b. B también vale menos 1. Entonces voy a tener el menos de la fórmula y el menos del valor numérico b, que en este caso es negativo. Entonces voy a tener dos negativos en forma consecutiva. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado. Fíjense que acá se coloca el paréntesis, porque el que está elevado al cuadrado es el b, y el b vale menos 1, por eso tiene que ir entre paréntesis, ¿sí? Todo completo. Seguimos con la fórmula, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 6, dividido en 2 por a, que vale 1. Bien, y esto es simplemente desarrollo de álgebra. Me va a quedar acá, tengo dos signos negativos, se va a transformar en positivo, más menos 1 al cuadrado, me queda 1. Acá tenemos 4 por 1 y por 6, me da 24. Veamos el signo, menos por más y por menos me queda más, o sea, más 24. Y estaríamos hablando entonces que va a ser 1 más menos la raíz cuadrada de 25 sobre 2. Posteriormente abrimos dos caminos para encontrar una raíz 1, 1 más 5 sobre 2. Y el otro camino que va a ser donde considera 1 menos 5, dividido en 2. Si resolvemos eso, me va a dar un x1 de 3 y un x2 que vale menos 2. Bien. Bueno, yo creo que con estos dos ejemplos nos permitió ver cómo desarrollamos el caso de una ecuación de segundo grado que sea completa, ¿sí? Porque los dos casos que vimos anteriormente eran para resolver ecuaciones de segundo grado, en donde si decíamos que b era igual a 0 o c es igual a 0, son, digamos, ecuaciones que no están completas, le está faltando un término. En cambio, en este caso, estamos hablando de ecuaciones que son completas. ¿Queda claro eso? Bien. A los fines de continuar con un poco de práctica sobre el desarrollo de este tema, vamos a ver otro ejercicio que tenemos así: x al cuadrado más 4x más 1 igual a 7 menos x al cuadrado. Bien, acá, como podemos ver inicialmente, estamos ante una ecuación que en principio pareciera que es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Pareciera que es completa, pero no está cumpliendo la condición de que sea igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que está en el segundo miembro lo debo pasar al primer miembro, ¿sí? ¿Estamos? Entonces me va a quedar en el primer miembro x al cuadrado, que ya estaba, más 4x, que ya estaba, más 1, que ya estaba. El 7 va a pasar restando, menos 7, y el menos y x al cuadrado va a pasar sumando, más x al cuadrado igual a 0. Bien. Acá, como dije, muchos suelen confundirse porque tenemos x al cuadrado más 4x, muchas veces operan lo que es cuadrático con lo que es lineal. Y no podemos operar porque son dos cosas diferentes. Esto está elevado al cuadrado, mientras que esto no está elevado al cuadrado. Entonces, no podemos operar una x al cuadrado más 4x porque son de diferente naturaleza. Pero si observamos la expresión, acá tenemos un x al cuadrado y acá tenemos otro x al cuadrado. Entonces, un x al cuadrado más otro x al cuadrado me va a quedar 2x al cuadrado más 4x, y después en lo que es términos independientes, o sea, valores numéricos, tenemos 1 positivo contra 7 negativo, me queda menos 6. Y ahí llegamos a obtener la expresión de una ecuación de segundo grado que es completa, porque está el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, ¿sí? ¿Qué fórmula vamos a aplicar o qué método? La fórmula de Bhaskara, ¿sí? Donde debo determinar cuánto vale A. El A en este caso vale 2, el B vale 4 y el C vale menos 6, ¿sí? Teniendo los valores de A, B y C, vamos simplemente a reemplazar eso en la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Menos B, pongo el menos, voy a ver cuánto vale B, vale 4, entonces en este caso no sucede lo que vimos en el ejemplo anterior, que quedaban dos signos negativos consecutivos. Más menos, 4 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 2, por C, que vale menos 6, línea de fracción, 2 por A.
Si resolvemos, ¿sí? Acá me va a quedar 4 al cuadrado 16, 4 por 2 8, 8 por 6 48, ¿sí? Veamos el signo, menos por más y por menos, más. ¿Estamos? Bien. Si continuamos y resolvemos, nos va a quedar 16 más 48 es 64. La raíz de 64 es 8, por lo tanto voy a tener una más o menos 8 como resultado de la raíz. Y a eso lo voy a dividir en dos caminos. Una solución x1, en donde vamos a considerar que el 8 está sumando, y una solución x2, donde vamos a considerar que el 8 está restando. Resolvemos eso y me va a quedar 4 cuartos, que sería 1, y después en este caso me va a quedar menos 12 cuartos, que sería menos 3. Bueno, a través de estos tres ejemplos hemos visto cómo resolver una ecuación de segundo grado que es completa, que en este caso no podemos aplicar ninguno de los métodos vistos en los dos videos anteriores. La única alternativa que tenemos es aplicar sí o sí la fórmula de Bhaskara, que pareciera que es algo complicado, ¿sí? Pero con un poco de práctica, ¿sí? Ustedes lo van a poder resolver. De todas maneras, a mí no me interesa que ustedes esta fórmula se la aprendan de memoria. Lo importante es que la sepan aplicar. Por lo tanto, cuando se presenten los ejercicios, la formulita ustedes siempre la van a tener a mano y la van a poder utilizar para resolver sus ejercicios. Bien, bueno, la pregunta que queda pendiente en esta situación es la siguiente. Esta fórmula que nosotros hemos dicho que nos permite, la fórmula de Bhaskara que nos permite resolver una ecuación de segundo grado completa, también es factible utilizarla esta fórmula para resolver los dos casos anteriores, donde faltaba el término b, donde el b era igual a 0 o donde el c era igual a 0. ¿Sí? Eso, es decir, supongamos que yo tenga la siguiente ecuación. 2x al cuadrado más 5x igual a 0. Esta no es una ecuación de segundo grado completa, entonces diríamos, no puedo aplicar la fórmula de Bhaskara. Sí se puede aplicar la fórmula de Bhaskara. La fórmula de Bhaskara es universal y se puede aplicar para resolver los dos casos anteriores, es decir, cuando b es igual a 0, cuando c es igual a 0 y para cuando es una ecuación de segundo grado completa. ¿Sí? Bien, acá no lo vamos a desarrollar, pero lo voy a aclarar para que ustedes lo tengan presente. Supongamos que yo tenga esta que no es completa y que teníamos que resolverlo sacando factor común, lo podemos aplicar a través de Bhaskara. Se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan en su casa y lo resuelvan. Primero lo pueden resolver este ejemplo, lo pueden resolver sacando factor de común, y después apliquen la fórmula de Bhaskara y van a ver que el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, si voy a aplicar Bhaskara en esto, voy a decir que A en este caso vale 2. ¿Sí? B es lo que acompaña a X, o sea 5. Y C, como no existe, porque acá no tengo más un valor numérico y un menos un valor numérico, se considera que C es igual a 0. ¿Sí? Entonces, con estos valores de A, B y C aplicada a la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Ustedes intenten resolverlo ese ejercicio y apliquen el método del factor común y en ambos van a ver que obtienen la misma solución. Entonces, debe quedar siempre presente que la fórmula de Bhaskara es universal para resolver todos los casos. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué entonces no aplicamos simplemente Bhaskara para todos los casos? Bueno, para el caso donde B es igual a 0 y el caso C, donde C es igual a 0, es mucho más fácil resolver aplicando los procedimientos que hemos visto antes de aplicar la fórmula de Bhaskara, porque por ahí la fórmula de Bhaskara, esa fórmula
en algunos casos suele ser bastante complicada para algunos y cometen errores, y los otros mecanismos, los otros procedimientos son mucho más sencillos. Pero era simplemente para que usted lo tenga presente. Bhaskara se puede aplicar en los tres casos, no así los otros dos, no así los métodos que hemos visto en el video 1 y en el video 2 se pueden aplicar para resolver una ecuación de segundo grado completa. ¿Estamos? Bueno, con esto vamos a dar por concluido cómo resolver una ecuación de segundo grado completa con sus distintas variantes, ¿sí? Las variantes son las que acabamos de ver y no existen otras. Van a quedar pendientes en los próximos videos un par de cuestiones de cómo utilizar las soluciones de la ecuación a través de las propiedades de las raíces para encontrar una ecuación. Bueno, eso lo vamos a ver en un cuarto video, y después va a existir un quinto video que va a estar referido a cómo utilizar esta herramienta matemática en la resolución de problemas de aplicación práctica de la vida real. Bien, bueno, buenas tardes y espero que esto le haya podido resultar de fácil interpretación. Muchas gracias.